Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido a Demente, qué placer tenerte aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo está Hola todo? Valerie, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá contigo. No, gracias a ti por aceptarme y de verdad que este es un tema del que hace mucho tiempo tengo muchas ganas de poder conversar, así que me alegra muchísimo que me hayas aceptado y bueno, que vamos a tener una conversación súper expansiva sobre un tema súper interesante que es el Tantra. Súper, me encanta. Y vamos a resolver todas las dudas, todos los mitos y teorías que hay detrás de esta práctica, porque sé que hay muchas preconcepciones de lo que es, como para aterrizar un poco realmente de lo poderoso que puede llegar a ser y sacarnos un poco esas preconcepciones que muchas veces podemos llegar a tener de lo que hemos llegado a escuchar o demás de una forma no informada. Pero David, ¿qué te parece si antes de entrar en materia nos cuentas un poquito sobre ti, quién eres tú, a qué te dedicas hoy en día y cómo llegaste hoy en día a hacer lo que haces? Dale, yo soy David Gómez, soy terapeuta transpersonal y soy el director de Tantra Vidya, que es mi escuela de Tantra, donde ofrecemos también una formación en Tantra, intimidad y relaciones conscientes. Y bueno, la espiritualidad es algo que siempre estuvo presente en mi vida, ¿no? Desde chico, muy pronto comencé a meditar, me interesé primero por el budismo zen y la meditación budista, luego por el yoga. Allá en la universidad comencé a practicar yoga y hace más o menos 7 años, 8 años, conocí el tantra. Tuve mi primera experiencia de una práctica tántrica y para mí la experiencia de que la espiritualidad y la meditación no fueran algo necesariamente para ser vivido en soledad o de una manera aislada del resto del mundo y de las demás relaciones, sino que se pudiera vivir en relación con otros, de una manera compartida con otros, fue algo muy revelador. ¿Cómo fue esa Eh, experiencia? ¿Cuál fue la experiencia que tuviste? Si nos puedes compartir. Sí, sí, claro. Fue una clase de tantra, una práctica, pero para mí la experiencia reveladora fue esto, ¿sabes? Como es posible meditar, estar en relación con otros, ¿no? Es posible meditar con un otro, es posible meditar en relación con un grupo y también a través del cuerpo, a través de la energía, a través de una experiencia muy encarnada, muy de estar aquí. Y para mí, más allá de lo que yo te puedo como resumir que fue esa experiencia, fue esta sensación de esto es algo en lo que yo tengo que ir profundo, ¿no? Y tengo que explorar más a profundidad. Entonces, a partir de ese momento, yo comencé a dedicarle cada vez más tiempo a estudiar, ¿no? Sobre Tantra y a formarme. Me formé como terapeuta, me formé como profesor y es por eso que es lo que hago hoy en día. Bueno, ¿en qué momento empiezas tú a conectar con la espiritualidad y qué te lleva a esta práctica de Tantra en ese momento? Yo comienzo a conectar con la espiritualidad en realidad desde muy chico, ¿no? Para mí, yo me formé en una familia católica, ¿no? En un colegio católico. Y para mí, esta conexión desde la oración, ¿no? Con algo más grande, con algo en lo que podía yo confiar, ¿no? Y esta posibilidad de sentir como esta devoción es algo que estuvo presente desde muy, muy chico, ¿no? Eh, ya luego, mi abuelo tenía también una biblioteca donde tenía muchos temas de espiritualidad, de meditación, de budismo, de hinduismo. Entonces comencé a encontrar también libros y cosas y comencé a interesarme más por el tema de la meditación, ¿no? Todavía cuando estaba en el cole. Entonces, de alguna manera siempre ha estado ahí, ¿no? Quizá lo que ha ido transformándose también es esta manera de verlo de una forma cada vez más encarnada en el cuerpo, en el estar aquí en el mundo, en el estar en relación con otros, y que es también un poco la perspectiva tántrica y es cómo en realidad cada experiencia, cada vivencia puede transformarse en una meditación si la vivo estando completamente presente con lo que está ocurriendo. Entonces sí, ha estado siempre presente y se ha ido profundizando, ¿no? También desde esta perspectiva de la espiritualidad encarnada, la Claro. espiritualidad para ser vivida aquí, ¿no? Claro, o sea, tú haces mucho énfasis en el tema de la espiritualidad encarnada, ser vivida aquí, porque vienes de una espiritualidad budista un poco más en el sentido de meditas en soledad y aislado un poco de la sociedad y después lo que tú vivas en la sociedad es un poco aislado a esta práctica espiritual, ¿no? Entonces como que de repente descubres que hay otras formas de vivir la espiritualidad, a eso te refieres, ¿verdad? Sí, así es, y no creo que sea una experiencia solo mía, yo creo que es lo más
masivo también de alguna manera, la idea de que espiritualidad y mundaneidad son cosas separadas, ¿no? Y yo lo veo también en la práctica y en la experiencia de muchas personas que, por ejemplo, hacen yoga, quizá, ¿no? Tienen una práctica meditativa y esto se reduce a un momento en la mañana, un momento en la noche, pero el resto de su vida de alguna manera está disociado o desligado de esa práctica o de esa idea de espiritualidad que hay, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el trabajo que hacemos de volver a vincularlo uno con lo otro, ¿no? Y cómo en realidad nunca han estado separados. Claro. Bueno, sí, o sea, para mí todo es un tema también de percepción, ¿no? O sea, sí, 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 de acuerdo contigo. Para mí personalmente la espiritualidad es todo lo que vivo, o sea, todo, o sea, yo como yo soy espiritualidad, todo es espiritualidad, pero sí Ujú. estoy de acuerdo contigo que muchas veces aislamos las prácticas y asumimos que una práctica es espiritualidad y después el resto que hacemos no, pero sí, es como poner todo un poco en perspectiva y pues decidir desde dónde lo queremos ver, ¿no? O sea, porque Y para mí no hay nada más espiritual que vivir esta experiencia 3D, o sea, así de así es. evolución y crecimiento. Em, David, ¿qué te lleva a esa práctica de Tantra donde tuviste como este aha moment donde dijiste, ya va, o sea, esto es increíble porque la espiritualidad es algo que Mm. podemos integrar a nuestra vida? ¿Qué me lleva a esa práctica? Es difícil resumirlo a una sola cosa, ¿no? Porque también es como que una cosa lleva a otra, ¿no? De pronto, creo que no sé si un amigo me hizo una lectura de tarot y eso llevó a conocer a unas personas de un círculo y en el círculo alguien enseñaba tantra, yo fui a su clase de tantra y de ahí fue a un retiro. Entonces, es difícil resumirlo a una sola causa. Mi Pero llegaste. experiencia es que sí, estaba de alguna manera ahí esperando por ser descubierto y también mi experiencia en un nivel más energético, digamos, al estar ahí fue como esto, si bien es mi primera experiencia, es algo que se siente como que ya era muy familiar, como que Como muy me sentí en coherente, casa también al llegar a esa práctica y a ese sistema. Ujú. increíble. Ahora, cuéntanos qué es una práctica de Tantra. Ujú. ¿Cómo se ve una práctica de Tantra? ¿Y qué pasa en una práctica Sí. de Tantra? O sea, ¿qué pasa? Mm, Bueno, primero tendría que decirte primero que el Tantra es en realidad una tradición muy vasta, ¿no? Es muy grande, hay diferentes escuelas, diferentes sistemas, diferentes metodologías. Pero en la perspectiva con la que yo trabajo, que es una perspectiva contemporánea, pero también sustentada en la tradición del shivaísmo no dual, el shivaísmo tántrico. Una práctica tántrica incluye, al ser también una práctica yógica, ¿no? Porque el tantra pues se inscribe dentro de la tradición del yoga, incluye pues todo lo que conocemos dentro de esta tradición, asanas, mudras, mantras, yantras, meditaciones de conciencia, meditaciones energéticas. E incluye lo que para mí también es más distintivo, es que es un trabajo con todas las dimensiones de lo que somos, ¿no? Entonces trabajamos con el cuerpo, con la emoción, con la energía, con el espíritu, con el estar en relación con otros y también con llevar esto a la cotidianidad. Entonces, cómo se vea depende muy de lo que estemos trabajando en esa práctica específica, pero siempre va a haber un trabajo integrativo de todas estas dimensiones de lo que somos. Y también un énfasis en cómo llevar esto a la cotidianidad. Entonces, de pronto puedes encontrarte con meditaciones activas, ¿no? Meditaciones donde la danza, por ejemplo, puede ser una oración o el interactuar con otros puede ser una manera también de descubrir nuevas capas y nuevas profundidades de lo que tú eres. Puedes estar trabajando quizá en una ocasión con la energía sexual, con cómo transmutarla y moverla por tu cuerpo y ver lo que ocurre con esto. En general, los dos tipos de prácticas que hay en esta tradición son las prácticas de conciencia, prácticas del despertar, y las prácticas energéticas, o las prácticas de la liberación, porque son los dos ámbitos con los que trabajamos, ¿no? El ámbito del despertar a capas cada vez más profundas y esenciales de lo que eres, y el ámbito de irte librando de todo tu condicionamiento para que lo que se exprese en este cuerpo, en esta vida, como lo venimos diciendo, el estar en relación con otros, no sea tu condicionamiento y tu limitación, sino tu verdad, de alguna manera, lo que es esencial para ti. Ujú. Porque la gente interpreta el Tantra como una práctica sexual. Ujú. Justamente por lo que te digo, ¿no? Hay una idea muy masiva de que lo espiritual está desconectado del cuerpo.
Entonces, cuando las personas se encuentran con una tradición que incluye lo sexual, porque simplemente es una dimensión más de lo que somos, entonces, pues esto es sorprendente y también es muy atractivo porque necesitamos mucho en Occidente, principalmente, ¿no? Reconectarnos con la dimensión también esencial y también sagrada de lo sexual, porque hemos estado muy desligados de verlo de esa manera. Entonces, cuando las personas se encuentran con una tradición de la espiritualidad que incluye también lo sexual, pues esto llama mucho la atención y entonces se queda también esta idea de que el tantra es sexualidad, cuando en realidad pues es un sistema completo de desarrollo humano y espiritual, ¿no? El tantra también históricamente pues es una época de la tradición yógica, es lo que viene después de la tradición Samkhya, comienza en el siglo V más o menos y va hasta el siglo XV quizá en India. Y es toda esta época que además era la época del florecimiento filosófico, artístico, intelectual en India, pero que de alguna manera quedó oculta también, sobre todo después de la colonia británica en India. Entonces esto queda muy oculto también, ¿no? Y es difícil acceder a las fuentes iniciales y es difícil acceder, digamos que a las enseñanzas completas. Entonces, por eso también es que muchas veces se distorsiona, porque no es muy accesible en realidad el conocimiento de la tradición tal y como era originalmente. Claro, entonces lo resumen a es un trabajo de sexualidad. Sí, o de incrementar el placer. Y bueno, la realidad también es que hay muchas perspectivas neotántricas, ¿no? O escuelas que sí se enfocan demasiado en esto, ¿no? eh, en simplemente incrementar el placer o en tener experiencias sexuales como más expansivas también, que está bien, pero pues es en realidad una muy pequeña parte de lo que todo el sistema tántrico tiene para ofrecer. O sea, el sistema tántrico, si bien habla un poco de la energía sexual, no es un sistema que se enfoca en la energía sexual. Sí, no, como te venía diciendo, es una época de la tradición yógica donde el foco, es decir, lo que lo hace tántrico, es que está dirigido a personas que ya no son como era antes, renunciantes. Entonces ya no son Claro. personas que buscan trascender el cuerpo, que ven el cuerpo y la experiencia mundana y material relacional como un problema para Ujú, ujú, encontrar la ujú. esencia, sino que son personas que tienen una casa, que tienen un trabajo, que están en relación y que estando involucradas en el mundo, pueden tener una práctica que también los lleve a despertar a cuál es su esencia. Eso es en realidad lo que lo hace tántrico. David, una pregunta. Em, ¿En Tantra se habla de Kundalini? Sí, también hay esta enseñanza sobre la Kundalini, ¿no? Hay dos Kundalinis, una inferior, una superior, y se encuentran en el corazón y tiene Ujú. mucho que ver con la experiencia del despertar energético también, Ok, despertar de tu cuerpo energético. porque yo hubiera pensado que una práctica tántrica es precisamente para un despertar de Kundalini, pero no necesariamente, es una de. Exacto, no es el objetivo, ¿no? Es algo que puede pasar. Hay muchas cosas que pasan en tu proceso de despertar a la esencia de lo que eres. Una de esas puede ser este despertar energético o este despertar de Kundalini. Es parte de lo que ocurre, pero no es el objetivo de la práctica, ¿no? Y esto es un punto muy importante en realidad, porque todas estas experiencias que pueden ser extraordinarias o que pueden ser ricas o mostrarte tu poder, también pueden ser al final distractores de cuál es el objetivo real de la práctica. El objetivo real pues, es estabilizarte en el despertar a la esencia de lo que eres. Y todo esto puede pasar, ¿no? Puedes tener experiencias energéticas, experiencias de siddhis, que son los poderes que también da la práctica a veces, pero todo esto también en la tradición se ve como si te enfocas demasiado en eso, corres el riesgo de perderte El lo que es el objetivo. objetivo y el regalo al final real de la práctica. Mm. Claro, pero yo también pienso, y corrígeme si estoy mal, si tú tienes un despertar energético, es mucho más fácil entender o tener un despertar a quien tú eres Ujú. que si no lo tienes, porque al tú tener un despertar energético puedes poner tu atención más en lo que realmente eres y no tanto en la materia. Entonces, al final eso Sí, también te lleva al objetivo, ¿no? sí, no.
Digamos que son procesos que se complementan. Sí, lo que venimos hablando ahora, las prácticas de conciencia, las prácticas de energía, lo que se llama también la tradición Boda y Boga, pero no necesariamente para reconocer la esencia que eres, tendría que haber también un despertar energético. No, de acuerdo, no Y necesariamente, pero podría ayudar. podría también distraer, pero sí, también puede ayudar. Es difícil decirlo porque cada proceso es tan único, el proceso de cada persona es tan particular y tan único que es difícil como también decir que tendría que ocurrir de cierta manera o no. Pero, pero sí, también puede ayudar. David, ¿cómo se ve una práctica tántrica? Yo sé que no todas las prácticas se ven igual, yo sé que hay muchas, Ujú, muchas prácticas, pero ujú, danos una idea, o sea, para los que no hemos practicado tantra antes, danos una idea, o sea, yo personalmente he practicado yoga, asanas normales, he practicado yoga kundalini, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ujú, Nunca he practicado tantra, pero sí me gustaría como entender, o sea, si yo fuera a una práctica de tantra, ¿qué esperarme? mm. En la práctica de Tantra trabajas con el cuerpo, trabajas con la respiración, trabajas con la visualización energética, trabajas también con simplemente estar en quietud y reconocer capas más sutiles de lo que es tu experiencia en este momento. Entonces, hay todas estas prácticas que son prácticas de simplemente reconocer lo que está presente en este momento, ¿no? Es también lo que se llama Tattva Bhavana, estar en contacto con la realidad de lo que eres. Y también están todas las prácticas que son de movilización de la energía a través de la respiración, a través del movimiento, a través de aprovechar, por ejemplo, la danza y la celebración como una forma de oración. Entonces vas a encontrarte con todo esto, vas a encontrarte también con prácticas que tienen que ver con interactuar con los demás y acercarte a los demás, pero desde el lugar de reconocer lo que está presente para ti, lo que está presente en ese encuentro y de poder despertar también a nuevas capas y dimensiones de lo que eres a través del encuentro con los otros. Puedes encontrar de prácticas que son también de activar y movilizar tu energía sexual, porque sí es cierto también que la energía sexual es una de las más evidentes, por un lado, ¿no? Entonces es un portal eh, que puede ser muy provechoso para abrirte a capas más sutiles del trabajo energético. Y también cuando comienzas a movilizar la energía sexual por todo tu cuerpo sutil, eso va haciendo también un trabajo de disolución de bloqueos, de disolución de identificaciones, de disolución de lo que se llaman samskaras. Pero cuando tú dices Entonces, también movilizar la hace parte. energía sexual, ¿estás hablando de pronto de Kundalini? No, son cosas diferentes. La Kundalini y la energía sexual son cosas distintas, Bueno, ¿no? Entonces, cuando movilizas la energía sexual, estás trabajando con la energía del deseo, con la energía de la excitación, con la energía vital que está en la base del cuerpo, que está en tus órganos sexuales, pero que también puedes experimentar cómo al movilizarse por el resto de tu cuerpo energético se transforma su cualidad y se hace menos burda, menos física y más sutil. Pero la energía sexual es, sí, esta experiencia del siento deseo, siento excitación, siento esta activación de energía sexual. Luego la Kundalini, pues es otra forma de energía que puede energía vital. despertarse a través del trabajo con la energía sexual, o puede despertarse espontáneamente. Pero son también como matices. O al final también muchas veces decimos Kundalini y nos referimos a Shakti, nos referimos a la energía en todas sus expresiones, ¿no? Pero sí habría una diferencia. Mm, Sí, sí, entiendo. ujú. Cuando hablas de practicar tantra, ¿siempre tiene que hacerse, o sea, en grupo, en pareja o no necesariamente? No, no tiene que ser. Yo, digamos, tengo una práctica que es mi práctica personal y es una práctica tántrica. Y es la práctica que yo hago todos los días por la mañana o en la noche, ¿no? Y también es lindo este concepto que hay en la tradición tántrica de las micromeditaciones, que son pequeñas prácticas que puedes incluir en cualquier momento de tu vida, ¿no? Si tienes 3 minutos mientras estás en el bus mirando por la ventana,
haces una de estas prácticas o si estás conversando con alguien, puedes estar haciendo una práctica que es una micromeditación, por ejemplo, de enraizar en el cuerpo o, por ejemplo, de llevar la atención a algún elemento de tu cuerpo sutil, de tu cuerpo energético. Entonces, sí, definitivamente es una práctica que también haces en soledad. No solo lo puedes hacer, sino que es necesario e importante que tengas tu propia práctica y no solo te quedes con la experiencia que puede ser una práctica grupal, por ejemplo, o una práctica en pareja, porque es ahí donde en realidad vas a profundizar y donde vas a ir integrando el proceso y generando esta transformación, este cambio de paradigma, que en últimas es de lo que se trata, ¿no? A lo que te lleva a la práctica. ¿Cuáles son los beneficios de practicar tantra? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Y es chévere ver cómo en la práctica tántrica el único objetivo no solamente es el despertar de la conciencia, sino que mejorar tu bienestar, tu felicidad en este mundo y en esta vida también es un objetivo válido dentro de la práctica tántrica. Entonces, en gran medida lo que comienza a ocurrir cuando comienzas a depurar capas de tu condicionamiento, capas de tu limitación, de tus identificaciones, es que comienzas a experimentar más libertad, porque lo que comienza a determinar lo que haces, cómo te comportas, cómo te relacionas con otros, deja de ser exclusivamente tu condicionamiento o tu identificación con algo limitado y comienza a ser cada vez más tu experiencia de la libertad y de expresar la verdad que habita en ti. Entonces, esto en términos más cotidianos se traduce, por ejemplo, en que experiencias que antes podían ser muy desafiantes y quizá detonarte, activar tu sistema nervioso o ser muy difíciles, comienzan a ser más fáciles, comienzan a ser más llevaderas, aprendes a relacionarte de una manera distinta con la emoción, porque ya no te identificas con la emoción que está presente en el momento, sino que puedes observar que es simplemente una sensación energética que está recorriendo tu cuerpo y entonces estar presente con ella sin que te desestabilice. Comienzas a experimentar también que expresas de manera más libre todas las dimensiones de lo que somos como seres humanos, ¿no? El crear, el trabajar, el hacer dinero, la sexualidad también se libera y entonces deja de ser la experiencia limitada a la que estamos acostumbrados en nuestro contexto occidental y Que comienza a vendría ser, siendo genitalización. sí, genitalización y una genitalización también muy limitada, ¿no? Determinada en gran medida por la pornografía, por la publicidad, por muchas ideas limitantes, ¿no? Y se transforma en esta exploración ilimitada de descubrir qué es este misterio que soy y qué es el otro y, y, y qué es todo lo que se abre a partir de ahí. De alguna manera, lo que te dirige o te mueve en la vida deja de ser lo que te limitaba, tu miedo, eh, sí, y una idea pequeña de lo que eres, y comienza a ser la exploración de cómo es que expreso esto que soy de una manera más verdadera, cómo es que conecto con la curiosidad hacia este momento, reconociendo que en realidad no sé de qué se trata, cómo es que exploro, cómo es que investigo desde ese lugar. Entonces, cambia de alguna manera tu paradigma de lo que es la realidad, de lo que es ser humano, de lo que es estar aquí. Y eso, entonces, como consecuencia, también trae que muchas experiencias dejan de ser tan desafiantes o tan difíciles y comienzan a ser una exploración como un juego también, de Desde alguna la manera, curiosidad. desde la curiosidad. Esa Y es me una palabra imagino que me que gusta mucho. tiene que ver mucho con el autodescubrimiento también del cuerpo, ¿no? Ujú. No solamente de lo que nos enseñaron que es el cuerpo, sino realmente las capacidades que puede llegar a tener. Y todo. El cuerpo es una gran herramienta, porque el cuerpo está siempre aquí y ahora, ¿no? Entonces, investigar qué es lo que está presente en el cuerpo es una gran herramienta y un ancla que siempre te vuelve a traer a este momento. Entonces, desde ahí comienzas también esa exploración de lo ilimitado que es la experiencia de tener un cuerpo, ¿no? Una idea, una cosa es la idea de lo que es tener un cuerpo, ¿no? O de cuál es mi autoimagen, mi idea de lo que soy también como cuerpo. Otra cosa es la experiencia real
de lo que es tener un cuerpo aquí en este momento, ¿no? Y esto es algo que puede ser explorado, ¿no? Aquí y ahora, ¿no? Quien nos está viendo también en este momento puede explorar simplemente ahí en tu experiencia directa cómo es la sensación de tener un cuerpo. Aquí y ahora, si dejas por un momento de lado la imagen o la idea o la historia y exploras, te das cuenta de que, por ejemplo, la sensación de tener pies no es como la imagen o la foto de un pie, sino que es quizá como una nube de sensaciones sutiles. Y si comienzas a explorar, pues cada vez vas reconociendo capas más y más sutiles y también más y más vastas, ¿no? Enormes, ¿no? Más allá de la idea de lo que es en realidad tener un cuerpo y lo que ocurre en el ámbito del cuerpo. Hay también esta perspectiva, ¿no? De cómo en realidad el cuerpo no es solo este cuerpo humano, ¿no? Sino en realidad el cuerpo es el mundo entero, ¿no? Tu cuerpo es en realidad el mundo entero. Eh, Cuando estás en esta perspectiva también de esta tradición, donde lo que eres pues no está limitado a un cuerpo o una identidad, sino pues que es en realidad la totalidad. Claro. Es muy lindo porque esta mañana, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de eso, me recuerda a un pensamiento que tuve esta mañana cuando estaba haciendo ejercicio y es, mucha gente cuando medita quiere meditar para salirse del cuerpo, ¿no? Para irse. Y yo estaba precisamente teniendo como em, o sea, me estaba cuestionando y estaba diciendo en mi cabeza, bueno, pero si vinimos acá a encarnarnos en un cuerpo es porque la experiencia de venir acá es a usar el cuerpo como herramienta para evolucionar. Y es una herramienta que todavía no hemos llegado a explorar en su totalidad. O sea, la usamos, como dices tú, como una identidad, pero es realmente la herramienta que nosotros tenemos para volvernos co-creadores, que es lo que estamos haciendo acá en esta dimensión. O sea, es Ujú. nuestra herramienta más poderosa para ser co-creadores en esta dimensión. En ese mismo orden de ideas, como, ¿por qué usaría una práctica diaria para salirme del cuerpo? Si al contrario tengo que poder potencializar mi cuerpo para poder venir a hacer lo que vine a hacer aquí en esta dimensión, ¿no? Y me parece un poco Exacto. que por lo que me estás contando de la práctica tántrica, tiene que ver mucho con eso, en cómo usamos las herramientas que tenemos acá para potencializarnos, porque además lo más interesante de todo es que los traumas se, Mm. se guardan en el cuerpo y se manifiestan en el cuerpo. Y es desde ahí donde nosotros también nos tenemos que liberar, ¿o Ujú. no? Así es, exactamente. Y eso es lo que está a la base en realidad de la práctica yógica, ¿no? Los primeros yogis comenzaron a observar, bueno, cuando experimento un estado emocional específico, cambia mi cuerpo, cambia mi respiración, cambian todos los procesos corporales. Si estoy ansioso, la respiración comienza a contraerse y a de pronto localizarse aquí en el pecho. Entonces, ¿qué pasará si transformamos los estados corporales para transformar también lo que está pasando en el nivel de la mente-emoción? ¿No? Entonces, esto es lo que está también a la base de la práctica yógica, ¿no? Reconocer cómo transformando el cuerpo se transforma también lo que pasa en la mente-emoción. En última, también en esta perspectiva, cuando hablamos del cuerpo energético, en realidad hablamos de la mente-emoción, ¿no? Ujú. En la tradición tántrica. Y la mente-emoción en realidad no está separada del cuerpo en esta perspectiva de la realidad, ¿no? Simplemente como si fueran dos polaridades de un continuo, de algo que es en realidad una sola experiencia, ¿no? Como si la mente-emoción, cuerpo sutil, el cuerpo energético fuera la expresión más sutil y el cuerpo físico fuera la expresión más material de una misma experiencia. Entonces, esto que la ciencia está comenzando a descubrir a través de la perspectiva, por ejemplo, del trauma, ¿no? Cómo el trauma se aloja en el cuerpo, es algo que ya estaba súper claro y súper presente ahí en la tradición
yogica y particularmente en la tántrica, ¿no? Al abrazar esta experiencia también de ser cuerpo. Y es todo lo que ocurre en el nivel de la mente y emoción también puede ser transformado desde el cuerpo. Ujú. Lo que hoy en día se llama trauma tiene mucha relación con lo que en la psicología yógica se llama samskaras, que son las impresiones que quedan en el cuerpo sutil cuando atravesamos experiencias que no son completamente integradas. Ujú. Entonces, este trabajo es el trabajo de también ir digiriendo esas impresiones que han quedado en el cuerpo sutil a través de la práctica para que dejen de ser lo que determina cómo vivimos Ujú. y pues podamos expresarnos de una manera más libre. Es muy, muy similar a la perspectiva del trabajo con el trauma desde la psicoterapia contemporánea. Es muy, muy, muy similar y eso es fascinante y sorprendente, ¿no? Ver cómo a través de la exploración directa, ¿no? De cómo tú lo dices, lo que es tener un cuerpo y cómo podemos aprovecharlo para transformar nuestra experiencia en esta vida y en este mundo. Estas personas llegaron a algo a lo que después de tanto desarrollo científico, también estamos llegando, pues, en el contexto occidental, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué me dices del corazón? Corrígeme si estoy mal, pero ese fue otro pensamiento que tuve precisamente esta mañana antes de tener nuestra conversación. Y es, wow, el corazón es una de nuestras herramientas más poderosas porque puede llegar a tener un campo electromagnético gigante y es parte de nuestro cuerpo, es Ujú. parte de esta misma herramienta. O sea, sin el cuerpo no podríamos tener ese corazón, ese campo electromagnético. Tendríamos otras cosas probablemente, no es el caso ahorita, pero como cuerpo como tal, como campo electromagnético que podemos producir y expandir a través de nuestro corazón, es en esta Ujú. experiencia 3D con este cuerpo que nosotros tenemos, con la capacidad que tenemos nosotros de poder mover la energía y expandirla como nosotros queramos a través de la mente, Ujú. pero con el cuerpo. Ujú. Sí, total. Esto es fascinante y es interesante ver cómo en la perspectiva occidental y la perspectiva científica consideramos que nuestra experiencia de la mente, del pensamiento, de la psique, de la emoción, es una consecuencia de los procesos corporales, de los procesos físicos, ¿no? Entonces pensamos en términos del cerebro, el sistema nervioso, lo que está ocurriendo allí químicamente, eléctricamente, y cómo esto genera unos estados mentales emocionales, unas experiencias energéticas en ese sentido. En la tradición yógica y tántrica, como se ve, es al contrario. El cuerpo energético es más fundamental que el cuerpo físico. Entonces lo que vivimos energéticamente está generando nuestra experiencia Claro, en el material. cuerpo físico. Entonces es muy lindo lo que dices del corazón, porque el corazón es de alguna manera el centro de lo que somos, energéticamente, espiritualmente, y es como si este centro de lo que somos generara este cuerpo que es tal y como es, porque es una expresión perfecta de eso que somos en un nivel más sutil y en últimas de lo que somos en esencia. El corazón, en la tradición yógica y la tradición tántrica, no es solo el corazón emocional, ¿no? Que es como la experiencia más clara y más evidente del corazón energético, sino también lo que se llama el corazón detrás del corazón, o el ¿Cómo es corazón por eso? debajo del corazón, que es el corazón espiritual, Ok. que es el corazón donde hay espacio para que todas las experiencias mentales y emocionales que atravesamos a lo largo de toda la vida sean transmutadas al final en pura esencia, ¿no? Entonces, y más allá como de la teoría, ¿no? Al respecto, es la experiencia en la que tú te abres cuando exploras qué es esto que hay aquí, en el centro, sí, quizá de mi pecho, pero en últimas, en el centro de lo que soy y cuál es este espacio donde toda experiencia que viva, por retadora que sea o por difícil, o también por placentera y expansiva, puede ser al final transmutada en puro amor, Mm. pura presencia, en pura entrega, en esencia. Y eso es lo que es el corazón en esta tradición.
sea, pero básicamente lo que estás diciendo es que el corazón es como un transmutador de energía. Así es, el corazón es el centro de la transmutación, es el centro de de la alquimia. Mm, y el concepto de transmutación es algo también muy central en la práctica tántrica, porque al final también el ideal del tántrica es el ideal de quien es capaz de atravesar cualquier experiencia del estar en el mundo y transmutarla en reconocimiento de la esencia. No es el yogi pretántrico que buscaba encerrarse en un templo o en una cueva, porque Mm, todo esto es muy, muy jodido y es muy claro, difícil sí. reconocer la esencia cuando estás envuelto en problemas relacionales, en que cómo es que hago dinero, en que cómo es Ujú. que me desenvuelvo en este mundo donde hay guerra y donde pasan tantas cosas, sino que el tantrika es aquel que estando en medio de todos estos desafíos y experiencias que trae consigo la experiencia humana, encuentra la posibilidad de transmutarlas en reconocimiento de su propia esencia y expresión de esa esencia. Sí. Wow, increíble. David, ¿quién puede hacer tantra y quién no puede hacer tantra? O sea, ¿para quién es esta práctica y para quién no es? Esa es una buena pregunta. Todos pueden hacer tantra, en teoría, pero lo que me muestra mi experiencia también como profesor y como terapeuta y acompañando a personas es que no todo el mundo está listo para vivir esta metodología y esta experiencia. Okay. Entonces, al final, en teoría está abierto para todos, ¿no? Y hoy en día no es como en otras épocas que tenías que vivir una iniciación y era súper difícil acceder a esto. Así que está en internet, está al alcance de tu mano. Pero hasta que no estás listo para recibir este aprendizaje, no llegas a él. Alguien puede estártelo diciendo al oído y tú no vas a prestar atención porque Ujú. todavía tu atención no está disponible para recibirlo. Entonces es sí, cualquiera y a la vez, solo cuando estés listo llegarás ahí y estarás ahí y lo recibirás. ¿Has tenido, o sea, has practicado o has recibido gente que de pronto no está listo en tu práctica y te das cuenta y... Si llegan es porque están listos. Ok, Si llegan es porque están listos y el aprendizaje que tengas será exactamente el que lo que necesitas. necesitas, obvio. La experiencia No, que vivas. y es una evolución, ¿no? O sea, porque contigo Ujú. aprenden en un proceso, pero después la práctica te va haciendo la evolución Por de tu supuesto. experiencia. Y es un proceso que nunca termina, ¿no? Yo creo que tú lo Exacto, sabes, ¿no? Es un proceso que nunca termina. así es. David, si la gente quiere contactarte para conocer un poquito más sobre las prácticas que tú enseñas, los cursos, ¿cómo lo puede hacer? Cuéntanos un poquito de las herramientas que tú facilitas hoy en día. Sí, claro que sí. Bueno, pueden encontrarme a través del Instagram, que es David Tantravidia. Pueden encontrarme en la página web que es tantravidia.co. Y lo que pueden encontrar en la escuela y conmigo es el espacio de la formación, que es una formación online. Entonces, desde el lugar del mundo donde ustedes puedes acceder a ella. Pero también están los talleres que solemos hacer presencialmente en Bogotá o también en otros lugares. Hay ahora una práctica que es como la práctica de la comunidad. Entonces, quien quiera tener una primera experiencia puede llegar ahí. La próxima va a ser el 10 de julio. ¿Y no pasa nada que no tengan experiencia? No, esta es una experiencia abierta para Okay. todos, sí. Y ya quien quiera trabajar también individualmente conmigo o en pareja lo puede hacer y hacemos un proceso terapéutico. ¿Trabajas mucho en pareja? Sí, hay muchas personas que vienen a consultar en pareja porque en realidad el Tantra también tiene herramientas que son muy potentes para transformar la experiencia de estar en pareja. A ver, cuéntame Eh, un poquito de eso. Sí, así es. Definitivamente hay herramientas muy potentes para transformar la experiencia de estar en relación con otro. ¿Mm? Okay. Al ser esta perspectiva que también incluye esta dimensión del estar en relación. Entonces, te da herramientas para abrirte, ¿no? Yo esto lo veo también muchas veces en términos de la capa de protección que todos tenemos y luego cómo está todo nuestro mundo interior y en el fondo está la Ujú. esencia, ¿no? Lo que yo creo es que todos buscamos encontrarnos con los demás y sobre todo en la experiencia de estar en pareja, encontrarnos desde esa profundidad que es la esencia.
y vivir la experiencia que en realidad es la intimidad, que es permitirnos ser vulnerables y ser tocados en nuestra profundidad, en nuestra Ujú, vulnerabilidad. Pero muchas veces estamos tan identificados con esta capa de protección que lo que hacemos es continuamente mantenernos ahí a través de un sinnúmero de estrategias. Entonces, el Tantra definitivamente te da herramientas para reconocer cuáles son todas esas estrategias que te mantienen protegido, queriendo conectar, queriendo ir profundo, queriendo ser vulnerable y acercarte, pero a la vez siempre protegiéndote ujú, para que puedan disolverse y para que efectivamente puedas encontrarte desde la apertura del corazón con el mm, otro. Y eso es algo hermoso que yo veo siempre, en realidad, ocurrir en las parejas que trabajan conmigo y es cuando uno finalmente abre su corazón y se deja ver en su desnudez y en su vulnerabilidad. Y el otro lo ve y está con su pareja así. Lo que ocurre es algo muy mágico porque es la experiencia de la empatía, de la conexión real. Muchas veces tenemos miedo de dejarnos ver porque creemos que nos van a lastimar o no van a saber estar para nosotros. Pero lo que ocurre en realidad es que cuando te abres y desnudas tu corazón, el otro quiere estar ahí para ti, porque eso es lo humano y eso es lo natural. Cuando vemos al otro y lo que está atravesando o atravesado y lo que necesita, naturalmente vamos a querer estar ahí para el otro. ujú. Y es en gran medida lo que ocurre en el proceso de pareja también. Qué lindo, pero este trabajo es un trabajo muy físico o más cognitivo. Es de todo, de nuevo, es un trabajo integral. Entonces, sí, trabajamos con el cuerpo, trabajamos con la respiración, trabajamos con la energía, pero trabajamos también con disolver tus ideas limitantes, tus Mm, estrategias de protección, con disolver todo esto que es lo que te mantiene en esa capa de protección y que también mucho de eso se hace a través de hablar, a través de expresar, a través de reconocer. Mm, y también mucho ocurre en esta otra capa que es el estar en la conciencia, el estar en el espíritu. Y de alguna manera cuando trabajas con todo esto, ¿no? Cuerpo, emoción, mente, comunicación, y lo llevas a permitirle disolverse y descansar en la conciencia que en realidad eres, ahí es en realidad donde ocurre la transmutación más poderosa. Y eso ocurre tanto para una persona en su proceso individual como en la pareja. Cuando estás con el otro, ¿no? Estás en pareja y reconoces la posibilidad de ya simplemente entregar todas estas cosas que he estado haciendo, pero que no me aportan ninguna realización en esta esencia y reconocerla con el otro, ahí es donde en realidad ocurre la transmutación más poderosa, que no es la transmutación de querer arreglarlo porque creo que está mal, de querer transformarlo a la fuerza o controlarlo, sino de simplemente reconocerlo, abrazarlo, eso que duele también, y entonces observar cómo por sí mismo se disuelve. sí, sí, y es mágico. Sí, ¿cierto? Es mágico. David, escúchame. Hablaste de la respiración y sé que se Mm, usa mucho la respiración en esta práctica. Cuéntanos un mm, poquito el papel que cumple sí. la respiración. Sí, la respiración definitivamente es una de las herramientas más poderosas. Es una de mis favoritas. Yo también me he formado en respiración terapéutica, en reverting, en Conscious Connected Breathwork. Pero es también una herramienta que está presente desde las bases de la tradición. Lo que decíamos, algo tan simple como, pucha, me doy cuenta que estoy Respiración. ansioso. Amplío la respiración, hago una respiración completa. ah, ah, Y ya cambió radicalmente La química lo que del yo cuerpo. creía que era, cómo estaba relacionándome con la realidad, mi estado emocional, mi estado mental. Y si las personas realmente se dieran cuenta de que de eso es que se trata el yoga, Ujú, no lo limitarían a una clase de yoga, claro. sino que lo vivirían en toda su vida, ¿no? Y ese también, mucho el énfasis que yo le pongo a los procesos que yo acompaño y que yo abro y a la formación, y es date cuenta de que esto es una herramienta poderosísima para que lo vivas en cualquier momento de tu vida en que lo necesites. Sí. Y la respiración es
sí, no sé si me atrevería a decir que la más, pero es una de las herramientas más poderosas. Y mágica también. Porque al Lo que final pasa es que también, lo damos por hecho. ujú, lo damos por hecho, sí, pero la gente no se imagina, por ejemplo, lo que pasa en una sesión de respiración, ¿no? Yo hago también por lo general cada mes o 2 meses un espacio que se llama Cacao Breathwork, es un espacio de respiración terapéutica. Y la gente dice como, pero me diste yaje, ¿qué pasó? No, solo respirando, ¿no? Sí. ¿No te imaginas que solo respirando puedas abrirte a estados expandidos de conciencia Ujú. y, y transformar también radicalmente tu experiencia de lo que es ser humano y estar aquí en el mundo y con otros? Sí, sí, la respiración para mí es mágica. ¿Sí? ¿También trabajas con la respiración? ¿Te Bueno, gusta? no es que trabajo, pero o sea, hago prácticas, me encanta. Sí. O sea, en prácticas de respiración, sí, uno llega a unos estados expansivos de conciencia donde sí conectas con mucho, es muy especial. Ujú. Y Sí. al final es simplemente una manera de crear espacio también. Me gusta mucho ponerlo en esos términos también. La respiración es una manera de crear espacio alrededor de lo que sea que te está ocurriendo. Muchas veces nos vemos en situaciones que son en verdad difíciles. La experiencia humana es retadora en muchos momentos y de maneras muy profundas. Cuando se nos detonan cosas al estar en relación con otros, a veces sentimos que nos morimos. Nos Mm, detonan dolores muy profundos donde en verdad experimentamos que nos vamos a morir. Esto nos va a matar. Pero a través de la respiración y simplemente comenzar a ampliarla y expandirla, lo que haces es crear espacio en torno a esa experiencia que sientes que te va a matar porque te estás identificando con ella. Y ujú, cuando creas espacio, entonces te das cuenta de que no eres solo esa experiencia, ujú. sino que eres todo el espacio alrededor de la experiencia también. Y entonces, por supuesto que se transforma de maneras muy claras, muy evidentes y mágicas, como tú lo dices al final. Increíble. Mil gracias por este espacio, por tu energía, por tu sabiduría, por todo el conocimiento que nos estás brindando. Mil gracias por tus palabras y muy rico haberte tenido aquí en este espacio conmigo. Para todos los que nos están escuchando, voy a dejar todos los links que David nos acaba de comentar en el pie de página por si quieren ir a investigar un poco más, ir a entender un poco más sobre los talleres y las prácticas que pueden llegar a tomar a larga distancia para los que no están en Colombia y pues para los que están en Colombia pues localmente. Así que aquí dejo a todo el mundo en contacto y David, mil gracias de nuevo. Perfecto, muchas gracias a ti por la invitación, también por compartir este espacio. Es también muy nutritivo para mí simplemente poder compartir todo esto contigo. Así que gracias también por tu presencia y por la invitación. Gracias, David. Y este Gracias, episodio ha David. llegado a su fin, pero me alegra Gracias, muchísimo David. que te haya gustado porque si Gracias, llegaste hasta David. aquí es porque el mensaje de alguna Gracias. forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valederi como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.